En algunos medios se instala la sospecha de fraude electoral para las próximas elecciones. ¿Es así, Mariana? Buenas noches. Efectivamente, Cecilia, hoy apareció en La Nación una nota que si uno la lee fuera de contexto puede ser aislada. Esa nota decía rechazo oficial a sospechas de fraude, decía la nota, pero en realidad durante todo el texto lo que planteaban era que el fraude era efectivamente una posibilidad. Pasamos de medio, en Radio Continental, por ejemplo, Alfredo Leuco, planteando esta idea desde el principio de la nota, dice: no creo que se pueda realizar un fraude grande para dar vuelta a una elección, pero sí pequeños fraudes. Y otra nota también de estos últimos meses del diario Clarín: por sospechas de fraude, la oposición busca sumar fiscales. La coronación de que todo esto no son notas aisladas, sino una verdadera operación, la dio justamente Jorge Lanata el sábado con una nota titulada Fraude, el fantasma que sobrevuela otra vez. En esa nota el periodista recopila diferentes frases de diferentes dirigentes políticos y hace una trampa, vamos a decir, pequeñita. Utiliza a la red Ser Fiscal como si fuera una fuente, efectivamente, de manejo de cómo es la transparencia en una elección. Esa red Ser Fiscal está constituida por la sociedad rural, la Fundación Despertar, que es cercana a entidades del sector rural, Elisa Carrió, la Fundación LED de Silvana Giudici y Argentina Ciudadana, que responde al Rabino Bergman, y además el Momo Venegas, entre otros. Por lo tanto, no estamos hablando de una entidad para nada objetiva e imparcial. Pero esto no es nuevo. Estamos viendo notas del año 2009. Preparan un fraude con distintos modos. Era una de las notas del diario Perfil. De Narváez habló de evitar trampas en aquella oportunidad. Solo ganando por 10 puntos se evita el fraude, dijo en otra nota. Fraude y campaña sucia. Eran todos títulos de aquel tiempo y justamente esta dice que solo ganando por 6 puntos se evita el riesgo de fraude. Bueno, evidentemente le salió bastante mal porque Kirchner perdió por 2 puntos, inmediatamente salió a reconocerlo. Pero no aprendieron. En el año 2011 hicieron exactamente lo mismo. La oposición quiere tener fiscales, tituló uno de los diarios, justamente porque el problema era que había alguna sospecha de cómo iba a terminar esta elección. La oposición y la necesidad de fiscales. Fraude y campaña sucia. Todos estos títulos vinieron en cada una de las elecciones, tanto del 2009 como del 2011. Graves errores en el escrutinio, no cambiarán los presidentes de mesa. Y así insistieron en cada una también de las instancias de las elecciones del 2011 con todos los supuestos errores que había. Telegrama, la oposición se une para llevar un reclamo. La oposición quiere tener fiscales para hacer una situación común en toda la elección. Los errores del escrutinio denunció un juez electoral. Esto luego fue desmentido por el titular de la Corte Suprema. Por supuesto, no tuvo ese mismo espacio. La Nación. Para la justicia hubo errores muy grandes en el escrutinio. Y así estuvimos padeciendo todos los días de la campaña y con la posterioridad al escrutinio de las elecciones del 2011. Obviamente esto les terminó saliendo mal también porque fue el caso de una situación muy particular, y es que supuestamente este fraude que se había realizado, a la que perjudicó fue a la presidenta Cristina Fernández, que le dio una cantidad de puntos menores en las elecciones de agosto del 2011 a lo que luego se supo que obtuvo en el escrutinio definitivo. Son todos mecanismos que se instalan ante cada elección y obviamente en esta oportunidad no zafamos de esto, vienen los vientos de las sospechas de fraude, falta poquito, pero bueno, lo mantuvieron de todas maneras.